Aprendo en casa con Senyo Maidelin. A continuación, Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad. El proceso de invasión y conquista de Guatemala. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Me alegra mucho verles el día de hoy. Mi nombre es Maidelin de Jesús Cal Chávez. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Hoy hablaremos de un tema que marcó la historia de Guatemala: la invasión y la conquista por parte de los españoles. Vamos a descubrir juntos qué pasó, quiénes estuvieron involucrados y qué consecuencias dejó todo esto. Recuerden que pueden participar activamente usando el chat o micrófono cuando yo les dé la palabra. Será una clase interesante y estoy seguro de que aprenderemos mucho juntos. Nuestro tema será el proceso de invasión y la conquista de Guatemala. Bueno, ¿cómo crees que llegaron los españoles a Guatemala y qué encontraron cuando llegaron? Necesito sus opiniones. Bueno, en mi concepto, los españoles llegaron por tierra desde México, encontraron pueblos indígenas organizados como los quiché, cachiqueles y otros mayas. Muy bien, Álida. Y efectivamente, los españoles llegaron por tierra desde México y encontraron pueblos indígenas. Muy bien, tú los mencionabas, como los quiché, cachiqueles y otros. Entre ellos estaban los mayas. Bueno, antes de la llegada de los españoles, Guatemala estaba habitada por pueblos mayas que vivían en señoríos o reinos independientes. Entre ellos ya habían conflictos y alianza, los cuales facilitó la conquista. Bueno, hablaremos sobre lo que es antes de la conquista. ¿Alguien me puede decir qué significa para ustedes una conquista? Estoy esperando sus respuestas. ¿Alguien me puede decir, me puede apoyar con eso de qué significa para ustedes una conquista? Es la ocupación de un territorio a través de la fuerza militar. Muy bien. Efectivamente, una conquista es ganar mediante operación de guerra, ya sea un territorio, población o posición. Bueno, se dice que Guatemala está dividida en varios señoríos indígenas como quiché, cachiqueles, tutugiles y mam, entre otros. Bueno, estos pueblos tenían gobiernos propios, cultura, religión y tecnología agrícola. Había conflictos entre señoríos, especialmente entre los quiché y los cachiqueles. Bueno, una pregunta: ¿qué pueblos habitaban en Guatemala antes de la llegada de los españoles? A ver. Por donde yo sé, son los quiché, cachiqueles, mam, entre otros pueblos mayas. Muy bien, efectivamente. Los pueblos que habitaban en Guatemala antes de la llegada de los españoles fueron los cachiqueles, mam y los quiché, entre otros pueblos mayas. Muy bien. Ahora, en el contexto prehispánico, bueno, una organización política y social indígena.
Guatemala estaba habitada por distintos pueblos mayas, como los quiché, cachiqueles, tzutujiles, mam, quechí y pocomam, entre otros pueblos. Bueno, estos pueblos estaban organizados en señoríos, que eran pequeñas naciones con un sistema de gobierno propios. O sea, dígase jefes o reyes, ejércitos y religiones politeístas. Bueno, había tensiones y guerras frecuentes entre estos pueblos, lo cual debilitó su resistencia frente a los conquistadores. Señor, una pregunta. Sí, ¿Qué eran los señoríos? Bueno, se dice que un señorío, en términos históricos, era un territorio bajo el dominio de un señor noble o que ejercía autoridad y jurisdicción sobre él y sus habitantes. Bueno, está también la llegada de los españoles, que eso fue en el año 1523. Se dice que Pedro de Alvarado llegó a Guatemala desde México, enviado por Hernán Cortés, quien ya había conquistado el imperio mexica-azteca. Alvarado no llega solo, lo acompañan soldados españoles, algunos aliados indígenas de México, con armas de fuego y callados. Bueno, ¿se han preguntado ustedes los principales señoríos ante la conquista de Guatemala? Bueno, número 1, tenemos la conquista de los quiché en 1524. Alvarado entra al territorio quiché y se libra la batalla de El Pinal, donde los españoles vencen al ejército quiché. Capturan a Cumarquey, capital de quiché. Los principales líderes fueron asesinados, como Tecumán, figura mítica y símbolo de resistencia. Habría muerto enfrentado a Pedro de Alvarado. Como inciso 2, tenemos la alianza y posterior conflicto con los cachiqueles. Inicialmente aliados, los cachiqueles ayudan en la lucha contra otros señoríos. En 1526 se dice que los cachiqueles se rebelan contra el abuso español, pero son derrotados tras un largo incendio a Iximche. Bueno, conquista de los demás pueblos. Después de someter a los quiché y a los cachiqueles, los españoles continuaron hacia los territorios de Mam, Tzutujiles, Quechí, entre otros pueblos. La resistencia fue más fuerte en áreas montañosas como el occidente y el Petén. Algunas regiones no fueron completamente conquistadas. Hasta el siglo XVII, como Tayasal en Petén, que cayó en 1697. ¿Se han preguntado ustedes las principales consecuencias de la conquista? Bueno, entre ellas tenemos inciso número 1, sociales y demográficas. Bueno, drástica disminución de la población indígenas por guerra, trabajo forzado y enfermedades como el sarampión, la gripe o la viruela se propagaron. Bueno, también está la reducción estimada más del 80% de nuestra población indígena en menos de 100 años. También tenemos las políticas. Se dice que la imposición del sistema colonial español
los indígenas quedaron bajo el control de los encomenderos y autoridades españolas. Bueno, ¿y se han preguntado ustedes qué es un encomendero? Bueno, el encomendero era quien debía cuidar de sus indios, así como de su correcta doctrina cristiana y vida en policía, desde valores que hacían referencia al amor de un padre o mejor de un patrón magnámito. Creación de las encomiendas, donde los indígenas eran obligados a trabajar para los colonizadores. Para ustedes, ¿qué es una encomienda? ¿Alguien me puede mencionar qué es una encomienda? Es un sistema por el cual a un español encomendaron. Se le asignaba como un grupo de indígenas. Muy bien. Se dice que la encomienda colonial fue un sistema por el cual a un español, a ellos se le designaban que eran unos encomenderos. Bueno, se le asignaba un grupo de indígenas encomendados, bueno, para que los proteja y evangelice, a cambio de que ellos les presten servicios de trabajo y pagan ellos tributos. En esencia, era una forma de explotación laboral disfrazada de protección y evangelización. Como inciso 3, tenemos las religiosas. Bueno, se impuso el cristianismo y se prohibieron las religiones indígenas. Misioneros destruyeron templos, códices y objetos ceremoniales mayas. Se crearon iglesias sobre antiguos sitios sagrados. Y como inciso 4 tenemos culturales. Bueno, se dio una pérdida de muchos elementos de la cultura maya. Sin embargo, también hubo resistencia y adaptación. Muchas comunidades indígenas conservaron su lengua, su vestimenta y tradiciones hasta el día de hoy. ¿Alguien de ustedes me puede mencionar alguna tradición que aún se celebra aquí en Guatemala? Sería como, por ejemplo, la Semana Santa. Muy bien, Elmer. La Semana Santa. Exacto. Es una tradición que se ha venido desde años atrás y hasta el presente se sigue viviendo. También está la quema del diablo. Muy bien, Alba. La quema del diablo también podemos incluirlas en ellas. Y cabe mencionar que, así como lo decía Elmer, la Semana Santa con sus impresionantes alfombras y las procesiones, el Día de los Muertos y entre otros, ¿verdad? Que sin embargo eso sigue, ¿verdad? Ahora, para la finalización de nuestra clase, necesito que me respondan estas interrogantes. ¿Qué señoríos mayas existían en Guatemala antes de la conquista? Número 2. ¿Quién fue Pedro de Alvarado? ¿Cómo murió Tecumumán según la leyenda? ¿Qué eran las encomiendas? ¿Y qué efectos causaron las enfermedades traídas por los europeos? Cuando lo tengan listo, me avisan. Tenemos el lapso de 5 minutos para realizarlos y después les voy preguntando cada uno.
Muy bien, chicos. Entonces, cuando ya tengan listas las preguntas, me avisan para nosotros compartir y así poder recabar información, ¿verdad? Y así todos aprendemos juntos. Ya, señor. Ya lista. Ya lista. De acuerdo. Entonces, ahorita vamos a estar compartiendo para que recabemos información, las cuales nos serán muy útiles. Bueno, a ver, Elmer, para usted, ¿qué señoríos mayas existían en Guatemala antes de la conquista? Para mí sería el quiché, cachiquel, mam, quechí, pocomam y entre otros, va, señor. Muy bien. A ver, Álida, ¿quién fue Pedro de Alvarado? ¿Quién fue ese personaje que siempre nos han mencionado? Bueno, fue un conquistador español enviado por Hernán Cortés para conquistar Guatemala. Muy bien. A ver, Álida, ¿cómo murió Tecumán según la leyenda? Por un sistema en combate contra Pedro de Alvarado, luchando por defender su pueblo. Muy bien. A ver, Elmer, ¿qué eran las encomiendas en ese entonces? ¿Cómo me dijo la pregunta, señor? ¿Sabes que me lo puede repetir? Bien. Es la pregunta número 4. ¿Qué eran las encomiendas en ese entonces? Eran obligados a trabajar para los españoles, como por ejemplo que se convertían en sus protectores o esclavos. Muy bien. Era como un sistema en el cual los indígenas eran obligados a trabajar para los españoles. Muy bien. A ver, Álida, ¿qué efectos causaron las enfermedades traídas por los europeos? Causó epidemias que mataron a una gran parte de la población indígena. Muy bien. Bueno, chicos, ya estamos casi culminando nuestra clase de manera virtual. Tenemos una actividad que es la elaboración de una línea del tiempo con fechas importantes, siendo las siguientes: 1523, que fue la llegada de Pedro de Alvarado; en 1524, conquista de los quiché y la toma de Cuanmarca. También tenemos en 1526, la rebelión de los cachiqueles. Bueno, esta actividad ya se les cargó a Classroom para el día de mañana. Ustedes pueden adjuntarlo. La línea de tiempo lo pueden hacer con ayuda de diferentes plataformas, dígase Canva,
pueden utilizar esa aplicación, o ya sea de que me la compartan de manera escrita. Recuerden que siempre tienen que mantener su creatividad de todo. Y para culminar nuestra sesión del día de hoy, necesito que me respondan esto. ¿Por qué es importante recordar el proceso de la conquista de Guatemala? ¿Alguien me pudiera responder esto? A ver, chicos, ¿alguien me puede responder esta pregunta? ¿Por qué es importante recordar el proceso de la conquista de Guatemala? Fue por un periodo transformador que marcó el inicio de la colonización española y la función de culturas. Bueno, muy bien. Está bien la idea, pero ¿por qué es importante recordar el proceso de la conquista de Guatemala? Se dice que nos sirve para entender cómo cambió nuestra vida, nuestra historia, cómo resistieron nuestros antepasados y valorar nuestras raíces culturales. Bueno, que no se les olvide de que cuáles fueron las consecuencias que tuvo la conquista para los pueblos indígenas, ya que ellos perdieron sus tierras, fueron obligados a trabajar, se impuso otra religión y murieron muchos por enfermedades y guerras. Bueno, también que no se les olvide que Pedro de Alvarado fue el conquistador que lideró la invasión de Guatemala y venció primero al reino quechí. Y como último, también tenemos que en 1523, ahí estamos hablando sobre la llegada de los españoles y la conquista. Bueno, en 1523, el conquistador Pedro de Alvarado, enviado por Hernán Cortés, llegó a Guatemala desde México. Bueno, se alió con los enemigos de los quiché, los caciqueles, para derrotarlos. En 1524, los españoles derrotaron a los quiché en la batalla de Pinal y luego capturaron a su capitán. Después, los españoles lucharon contra los caciqueles, quienes primero fueron aliados, pero se rebelaron en 1526. Cabe mencionar que usaron armas de fuego, caballos y tácticas desconocidas por los indígenas. Recuerden de realizar la actividad de la línea del tiempo y por favor me la suben en Classroom. Fue un gusto compartir con ustedes. Me encanta trabajar con este grupo, la verdad. Y les pido de favor que me suban la tarea a más tardar el día de mañana a las 11 p.m. tienen para subir la tarea. Recuerden que tienen que utilizar las fechas importantes que les indiqué, y para los que pudieron tomar notas, muy bien, y los que no, pues no se preocupen, yo les estaré enviando un documento donde ustedes puedan guiarse.
Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Ya pueden abandonar la llamada, no tengan pena.